Comenzamos el tema de Descartes, la filosofía de Descartes, el método y su fundamentación, refiriéndonos primeramente pues, a algunos detalles biográficos que ya hemos comentado en clase. ¿Sabéis? Vivió en la primera mitad del siglo XVII, estudia con los jesuitas en París, luego se traslada a Holanda. Vive su vida prácticamente como un mercenario al servicio de distintos ejércitos, y entre sus obras más importantes pues, tenemos el Tratado del Mundo, que no fue publicado como tal precisamente porque ese mismo año se produjo la condena de Galileo, y puesto que Descartes defendía también la hipótesis de Copérnico la idea del heliocentrismo, lógicamente el movimiento de la Tierra. Sin embargo, una parte del libro fue publicada en 1637, titulado La diótrica, los métodos y la geometría, con un prólogo que constituyó el famoso discurso del método, que es uno de los textos, digamos, más representativos de la filosofía epistemológica, y que tiene que ver, y que es la parte, digamos, que más en la que nos vamos a centrar en estos apuntes. Otra de las obras significativas de Descartes es el libro Meditaciones Metafísicas, publicado en 1641, en donde se propone de una manera más desarrollada las propias ideas que aparecen en el discurso del método. Y luego más adelante el libro Principios de Filosofía, que es el libro que recoge, digamos, todo lo que son los libros anteriores, el Tratado del Mundo, etcétera, y se exponen sus ideas más importantes desde el punto de vista de la física y de la metafísica. Les comentaba que al parecer fue invitado por la reina Cristina de Suecia a Estocolmo, y en el año 1649, y en 1650 murió de la pulmonía, aunque según la interpretación de Luciano de Canfora en este libro, que se titula Una profesión religiosa, un libro muy interesante que os recomiendo, se propone la idea de que en verdad Descartes habría sido envenenado por la preocupación del papado de Roma de que influyera en la modificación de las creencias religiosas de Cristina de Suecia, para lo cual al parecer el Vaticano habría enviado a un cardenal, Piogué, que se habría encargado de envenenar a Descartes. Pero bueno, eso son cuestiones que están todavía abiertas. Uno de los puntos principales de la filosofía cartesiana es el tema de las reglas para la gestión del espíritu, el asunto del método y su fundamentación, que es lo que vamos a estudiar ahora. Aparece recogido, como digo, en ese libro que se publicó en el año 1701, y es uno de los asuntos más interesantes de la filosofía de Descartes. Se dice que la preocupación filosófica fundamental de Descartes es de tipo epistemológico. Entonces se supone que desde el punto de vista biográfico él se lo planteó así: al salir de sus estudios en el Colegio de la Fleche se planteó el problema de esta manera. Se da cuenta de que, aun habiendo asimilado todo el saber de su tiempo, no posee ningún criterio para distinguir lo verdadero de lo falso. Claro, eso es la cuestión fundamental. Según la interpretación que ofrece Vidal Peña en su introducción a las meditaciones metafísicas de Descartes, según él, Descartes, con este planteamiento se instaura lo que podríamos llamar el método trascendental, es decir, la elucidación de las condiciones de posibilidad de un conocimiento cierto. En eso consistiría la definición de método trascendental. Estas condiciones deben cumplir el siguiente principio: que el conocimiento, si lo es, debe ser común. No es posible un conocimiento incomunicable, porque aunque lo fuera, de nada nos serviría. En esto consiste el significado del concepto de trascendental. El conocimiento debe ser común, pero para serlo, las condiciones de posibilidad de ese conocimiento deben darse en todos los individuos por igual. Las condiciones de posibilidad de conocimiento, si deben de ser darse en todos los individuos por igual, tiene que haber, o al menos esa sería una de las posibles opciones, debe de haber alguna facultad capaz de permitir el conocimiento según el principio de universalidad, válido para todos. Esta facultad, sin duda ninguna, es la razón. De ahí que hablamos de que Descartes inaugura la corriente filosófica del racionalismo, procedente, como decíamos, de la tradición del realismo medieval. Como se supone que esta facultad está en todos los sujetos humanos, empezaría aquí, con este planteamiento, lo que en historia de la filosofía denominamos el idealismo trascendental. Idealismo, porque se considera que las condiciones de posibilidad de un conocimiento cierto están en el sujeto portador de las mismas.
El sujeto se constituye así como sustancia raciocinante sobre la cual se asegura el conocimiento y su comunicabilidad. El sujeto, el yo, concebido desde la razón, es una instancia universal, trascendental, aquello que de común tienen todos los hombres. Por lo tanto, distinguiríamos aquí entre el sujeto en el sentido subjetivo, el yo particular, y el ego trascendental, aquello que siendo distribuido en cada uno de los sujetos es, sin embargo, universal y común a todos ellos. La razón, en este caso, ¿no? En este sujeto trascendental es en el que se instala el conocimiento objetivo de las ciencias y, por excelencia, de las matemáticas. Acordaros, como hemos comentado en clase, que Descartes es el inaugurador de la organización de las matemáticas a partir del sistema de ejes de coordenadas cartesianos, que lleva su nombre precisamente porque Descartes es el que lo propone. Y entonces, en este sentido, decimos que Descartes es el verdadero instaurador de ese modo de filosofar que va a alcanzar en Kant su máxima expresión. Así pues, para Descartes, la razón es igual en todos los hombres, de modo que la diversidad de opiniones humanas se origina en los diferentes modos de guiarla y de la diversidad de los objetos sobre los cuales se aplica. ¿Cómo debemos guiar la razón para conseguir un conocimiento verdadero y garantizado? Pues esto es lo que propone en el método. Lo extrae de su propia actividad matemática y para poder aplicarlo como método general debe probarse primeramente su valor universal. Su valor universal radica en el fundamento último en el que se soporta, el hombre como razón o pensamiento, es decir, el hombre desde el punto de vista trascendental. Primero debe formular las reglas del método, teniendo presente el funcionamiento de las matemáticas. Luego fundamentar el valor universal de estas reglas y el valor absoluto del método y posteriormente demostrar la fecundidad del método en las diversas ramas del saber. Descartes define el método como el conjunto de reglas ciertas y fáciles que hacen imposible para quien las observe tomar lo falso por verdadero y sin ningún esfuerzo mental inútil, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, le conducirán al conocimiento verdadero de todo lo que es capaz de conocer. Las reglas del método serían las siguientes. Primero, evidencia. Solo aceptar lo que se presente claro y distintamente a mi espíritu, lo que se presenta como claro y distinto. El acto de la evidencia en el alma es la intuición. Análisis. Dividir cada dificultad en el mayor número de partes posibles y necesarias para resolverlas mejor. Esto es muy importante. Síntesis. Conducir los pensamientos con orden empezando por los más simples hasta los más complejos. Este procedimiento es el propio de la geometría. Enumeración. Hacer enumeraciones completas y generales de todas las cosas y no omitir nada. Como ves, estas reglas son reglas generales que no se aplican a una, ciencia particular, sino que se entienden como reglas genéricas a toda actividad de conocimiento posible. Son reglas epistemológicas. Ahora, ¿cómo podemos establecer ese método precisamente como método general? Para ello hay que establecer su fundamento, el fundamento de ese método, más allá del ejercicio de la matemática, puesto que lo ha sacado de las matemáticas, pero la idea es proponerlo como método universal. Para establecerlo, parte de la negación de la validez de cualquier conocimiento adquirido. Se trata de la duda metódica, el procedimiento, dialéctico a través del cual Descartes construye la fundamentación del conocimiento. Se entiende como duda metódica precisamente porque es un procedimiento racional, abstracto, que no compromete la existencia particular del sujeto que está dudando, por así decir. Hay que dudar de todo, dice Descartes, poner en entredicho todos aquellos conocimientos que nos constituyen mediante una epogé o suspensión de juicio, como hacían los escépticos en la época helenística. Ahora bien, ¿cómo fingir que se duda de las matemáticas cuando es un conocimiento cierto, a partir del cual precisamente hemos extraído las reglas del método que quiere ser universal? Descartes imagina entonces que Dios puede ser perverso. Para que yo pueda dudar de las verdades matemáticas, la condición es que no pueda fiarme de mi propia conciencia lógica, esa que hace las matemáticas. Pero como mi evidencia es inseparable de esa conciencia, poner en duda mi conciencia significa suponer que hay otra conciencia de leyes distintas que las que rigen la mía y en cuyas redes está la mía aprisionada sin poder escapar de esa trampa, puesto que ese Dios tiene que ser omnipotente o al menos más poderoso que nosotros. Tiene que envolver su conciencia, envolver la nuestra, como hemos comentado en clase.
No obstante, aunque ese ser me engañe, no puede hacer que me engañe con respecto a mi duda, a mi engaño. La duda exige la existencia. Sin existir como pensamiento no podría siquiera dudar. De ahí se deduce la certeza de mi existencia como cosa pensante. Si dudo, es que existo. Pienso, luego existo. Esta es la frase célebre de Descartes. Cogito ergo sum. Pero el cogito ergo sum garantiza mi existencia como cosa pensante y la de cualquier conciencia que proceda del mismo modo. La conclusión no es el establecimiento de la existencia del yo personal, sino de un yo como condición de posibilidad de conocimiento, un yo trascendental. Siempre que se reconozca este camino se obtendrá la misma evidencia. Si algo piensa, existirá. Por tanto, esta verdad no es subjetiva de Descartes, sino una verdad universal. Ella puede actuar como fundamento metafísico. Ahora bien, el hecho de que pienso luego existo, soy cosa pensante, no garantiza la verdad de mis conocimientos. Garantiza solo que no nos equivocamos cuando pensamos tener ideas, pero no sabemos si estas ideas son objetivas, verdaderas o falsas. Según Descartes, solo podría estar seguro de que mis ideas son verdaderas si hay por lo menos una idea que, sin dejar de ser contenido de mi conciencia, revela en su misma estructura de idea tales características que no pueda dejar de ser realidad, independiente de mi conciencia. Esta idea existe y es, según Descartes, Dios, porque más allá de que sea un contenido de mi conciencia, Dios es objetivo. La prueba respecto a la existencia de Dios es una reedición, como veis, del argumento ontológico de San Anselmo. Si tengo la idea de un ser absolutamente perfecto, ese ser debe existir, pues si no, su misma idea implicaría contradicción, al ser perfecto e imperfecto a la vez, si la existencia le falta. De otro modo, la idea de un ser perfectísimo no puede haber brotado de mí, que soy un ser finito y limitado. Debe de haber sido puesta desde fuera. La esencia de Dios conlleva necesariamente su existencia. Con ello Descartes dice haber encontrado una garantía de la verdad de sus pensamientos. Daros cuenta, por lo tanto, que ese Dios, ese ser superior a nosotros, cuya conciencia envuelve a la nuestra, por lo tanto no puede ser el genio maligno, sino precisamente Dios. Y precisamente por eso no puede, digamos, oscurecer o confundir nuestra conciencia, puesto que, siendo Dios, por su infinita bondad, no puede modificar o no puede hacernos engañar. Por otro lado, Vidal Peña nos recuerda que la misma prueba de la existencia de Dios es convincente porque resulta ser clara y distinta. Así que lo que parece claro ahora se oscurece porque resulta que ¿es Dios el fundamento de las verdades de mi conciencia o es mi conciencia el fundamento de la propia evidencia de la existencia de Dios? Descartes es oscuro porque la regla de la evidencia parece presidir el mismo conocimiento que está pensado para garantizarla. Es claro porque lo que realmente recuperamos con la prueba de la existencia de Dios es la propia evidencia matemática que se había puesto en duda. De hecho, Descartes afirma que Dios le sirve para ajustar en el tiempo aquello que una vez fue conocido con claridad y distinción. Diríamos, como sé que hay Dios, sé entonces que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser verdadero, con tal de que recuerde haberlo comprendido clara y distintamente. Lo que Dios me garantiza es que las verdades claras y distintas que yo conozco siguen siéndolo mientras no las pienso. Dios me garantiza que no me equivoco cuando creo ser verdadero lo que pienso, a condición de que lo que pienso haya sido previamente claro y distinto. Hay Dios significa, por lo tanto, también que hay un orden de evidencias matemáticas que es verdadero. Lo que añade Dios a mi conocimiento de las matemáticas es simplemente que se trata de una verdad eterna. Pero ¿cómo sé que es una verdad? Lo sé cuando estoy ejerciendo la demostración matemática, cuando estoy teniendo la evidencia con claridad y distinción. Cuando no la estoy teniendo, lo que hago es confiar en que cuando la tuve, y si la tuve, entonces era inquebrantable y debe serlo ahora, aunque no la tenga. Y eso es lo que me garantiza precisamente la existencia de Dios. Como decíamos, entonces, si Dios es garantía de mi conocimiento, significa que no me puede engañar. Pero si no me puede engañar, entonces no es omnipotente, acordaros, es infinitamente bueno. No engañar significa que Dios no puede hacer que 2 más 3 no sean 5 o cosas por el estilo. Esta condición ha sido impuesta por mi conciencia lógica, para la cual, sin eso, no hay evidencia posible. Tengo la idea de un ser perfecto, significa que esa noción incluye la imposibilidad de que lo claro y distinto no lo sea. Estamos, como veis, ante la cuestión de la inversión teológica.
Dios no es aquello de lo que se habla, sino aquello desde donde se habla. De algún modo, Descartes está ecualizando la conciencia lógica del hombre, la razón, con la propia evidencia de Dios. Por ello, Dios garantiza mi conocimiento porque lo he pensado a mi imagen y semejanza, a imagen y semejanza de mi propia conciencia lógica. Evidentemente hay un círculo lógico. Mi creencia en la evidencia matemática está garantizada porque existe realmente Dios, es decir, un orden matemático objetivo en el cual creo porque si no lo hubiera mis evidencias no estarían garantizadas. Esto no es más que una de las primeras manifestaciones del razonamiento trascendental. Su núcleo fundamental sería así. Tal cosa tiene que ser así porque si no es así la conciencia entera se desmorona y eso no puede ser. Por ello el conocimiento filosófico dirigido por ese camino irá moralizándose, sirviendo a los intereses de una conciencia que no quiere dejar de ser. La imagen del genio maligno debe ser acallada porque si no, ¿a dónde iríamos a parar? Ahora bien, fijaros, el tema del genio maligno era el de una conciencia envuelta por otra. Negar el genio maligno es afirmar que si Dios existe no me envuelve en cuanto conciencia. Dios como expresión del orden racional, el de las evidencias matemáticas, el que se trataba de salvar del genio maligno, no es heterogéneo respecto de mi conciencia. Postular a Dios significa postular las condiciones que hacen posible la racionalidad. Significa proyectar trascendentalmente aquello que es preciso para que la conciencia no se disuelva. Por lo tanto, ecualizamos al hombre con Dios en aquello que tiene precisamente de común con él, que es la razón, trascendental a todos los sujetos. Terminamos el problema de la fundamentación del conocimiento de Descartes con la cuestión de los límites del conocimiento. Si bien Dios no me envuelve como conciencia, decimos, es decir, no es por su infinita bondad no puede engañarnos, es decir, nuestra conciencia no está envuelta por la suya, sino que son ecualizables, por así decir, desde el punto de vista del conocimiento, sí parece que me envuelve en cuanto voluntad. Dios efectivamente podría haber hecho el mundo de otra manera. ¿Vale? Esta es una manifestación más del razonamiento trascendental que se impone en la modernidad. Un pensamiento en donde quedan contemplados tanto el racionalismo de las matemáticas como la falta de ingenuidad, el criticismo de todo conocimiento posible frente a la confianza ciega en la razón, ¿vale? Aquello que llamamos el optimismo epistemológico el otro día en clase. El voluntarismo cartesiano de Dios no es una restricción irracional a su proyecto racionalista, sino una prolongación del propio racionalismo en cuanto éste incluye un trámite crítico. Todo racionalismo crítico comporta el tema de los límites de la razón, tanto como el de las garantías de ésta. Nuestra conciencia está sujeta a error. Dios no nos engaña, ni tampoco es la causa de nuestros errores, pero sí nos limita. Nos limita en tanto que desborda nuestra condición finita. Descartes dice algo así como: podemos estar seguros de que conocemos bien lo que conocemos bien, pero nunca podemos estar seguros de conocerlo todo. Su racionalismo halla conscientemente un techo en la voluntad de Dios, que al propio tiempo lo limita y lo confirma. Lo limita porque el hombre es finito, por la brevedad de la vida, y lo confirma porque lo que conozco, lo conozco bien. Descartes ha hablado de Dios y de su relación con el hombre con una reticente frialdad. Este enfriamiento de Dios es el significado de lo que llamamos la inversión teológica de Gustavo Bueno. Dios deja de ser aquello de lo que se habla para ser aquello desde la que se habla de las matemáticas y cosas por el estilo. Es, como dirá Pascal, un Dios filosófico, más que un Dios religioso. El Dios garantía se parece demasiado a una estricta legalidad que reproduce lo que la conciencia lógica es y se despersonaliza. Y como voluntad es más un límite abstracto de mis posibilidades cognitivas más que una relación personal religiosa. Entonces, como conclusión decimos que a partir de Descartes asistimos a una forma de hacer filosofía que concentra su pensamiento en la apelación a las condiciones en que la conciencia tiene que subsistir, la conciencia filosófica, la conciencia moral, la conciencia política o la conciencia lógica. Este es el signo de la moralización del conocimiento, compañero de la crítica hasta la síntesis kantiana. Siempre habrá que postular algo para escapar al fantasma del genio maligno, fantasma que no puede ser nunca conjurado del todo. Descartes inaugura los desarrollos de la filosofía moderna hasta Kant como cenit desde el que irá involucrándose más y más en el mundo de la voluntad y de la moral. El racionalismo moderno lleva el germen del reconocimiento de que la razón necesita de cierta fe, algo que por otra parte también ocurría en la época medieval. Negador de la religión, la homenajeará sin duda dotándola de nuevo contenido.
buscando la salvación en un conocimiento que nos mantenga medianamente lejos del pseudo saber y suficientemente cerca para criticarlo. Ya os he dicho que la interpretación que hacemos aquí del problema de método en Descartes y su fundamentación la hemos extraído de la obra de Vidal Peña, la introducción a la obra de Descartes, Meditaciones Metafísicas, publicada en Alfaguara. Este es el profesor Vidal Peña y esta es la edición de Alfaguara del libro de donde hemos sacado, cuya introducción hemos utilizado para la elaboración de estos apuntes. Aquí lo tenéis en distintas fotos. Aquí está con Gustavo Bueno cuando eran jóvenes. Gustavo Bueno es su maestro. Y aquí en la época de profesor de Vidal Peña. Pues nada, un saludo y hasta luego.